Mis hermanos, hoy día empezamos una nueva serie de predicaciones, de mensajes en la palabra de Dios. Vamos a aprender el tema sobre vivir en comunidad. Para usted es fácil, es un desafío simple. La vida comunitaria, creo que no. Para nadie es fácil la vida en comunidad. Hay muchos desafíos y vamos a reflexionar sobre esto a través de la palabra de Dios y buscar cómo debemos vivir como hijos de Dios, como familia de Dios en este mundo que nuestro Dios está trabajando en él. Para eso vamos a utilizar la carta que apóstolo Pablo escribió a los Efesios. Algunas informaciones antes sobre esta carta que para muchos estudiosos es una belísima carta que habla sobre la obra de Dios que Dios ha hecho por medio de Jesucristo, su Hijo, y también la obra que está haciendo hoy por medio del Espíritu Santo de Dios que aplica la palabra en el corazón de los creyentes. Entonces esta carta nos enseña básicamente dos cosas. Primero, que Dios ha hecho una obra desde la eternidad por medio de su Hijo Jesús. Y Él se encarnó para ejecutar esta obra de Dios en este mundo. Y la segunda cosa que aprendemos en esta carta es que además que Dios ha hecho una obra maravillosa, Dios está haciendo hoy una obra por medio del Espíritu Santo de Dios, que aplica esta palabra en nuestro corazón. ¿Para qué eso? Para que una nueva sociedad pueda nacer en medio a vieja sociedad. Dios está creando una nueva sociedad, un nuevo pueblo, nueva gente. Y eso está haciendo por medio del Espíritu Santo que está aplicando esta obra en nosotros. Es por eso que lo mismo apóstolo Pablo, cuando escribió a la iglesia de Corintios, dice que quien está en Cristo es nueva criatura. No es lo mismo. Es un nuevo hombre, una nueva mujer. No son más los mismos. Su vida fue cambiada, corazón fue cambiado. Y ahora estamos en una nueva relación con Dios. Es esto que tenemos para aprender en esta carta. Ella se divide en 4 partes, pero nosotros vamos a estudiar solamente la segunda parte de esta carta, que está en el capítulo 2, del versículo 11 que vaya hasta capítulo 3, versículo 21. En esta segunda parte de la carta nosotros vamos a tener 3 mensajes bíblicas en este mes. Y hoy día vamos a estudiar solamente 2 versículos, 11 y 12. Esta segunda parte nos enseña sobre la nueva sociedad que Dios creó por medio de Jesús. Y hoy vamos a aprender cómo que eso se forma, el contexto donde eso se forma, las implicaciones de todo eso para nuestra vida. Te pido que acompañe la lectura de la palabra de Dios, capítulo 2 de Efesios, versículos 11 y 12. Yo estoy leyendo en la Reina Valera. En este tiempo usted puede elegir cualquiera, ¿ya?
Portanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados incircuncisión por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oremos una vez más. Padre amado, yo necesito mucho del Señor en este momento. Yo quiero, Señor, enseñar tu palabra a mis hermanos, y para eso te lo necesito. Que me ayude en mis pensamientos, en mis palabras, en mis emociones, en todo. Ayude también a mis hermanos, Señor, para que tengan sus oídos atentos a tu voz y su corazón dispuesto a recibir la palabra que es tuya, Señor, y que así haga crecimiento entre nosotros hoy, para tu honra y gloria, en el nombre de Jesús, amén. Viviendo en comunidad, este es nuestro tema de hoy. Y como ya pregunté, vuelvo a preguntar una vez más: ¿la vida comunitaria es fácil? Yo creo que no. No es fácil exactamente porque cada persona tiene una manera propia de vivir. Cada persona tiene una manera propia de vivir. Y esta manera de vivir es sustentada por diversos fatores. Y yo voy a citar, por ejemplo, 3 que fundamentan la manera que una persona vive en la comunidad, en la sociedad, donde esté. El primer factor que sostiene una vida de una persona es el factor cultural. Cada persona fue creada dentro de una cultura, y esto determina, quiera o no, vai a determinar como usted se porta dentro de una comunidad. Esto está en nuestra vida, está en nuestra forma de hablar, está en nuestro paladar, en todo que a nosotros nos gustamos. É interessante, eu já disse isso acá uma vez, e digo uma vez mais. Alguns dentre ustedes dizem que eu estou falando de uma forma que todos compreendem. Se compreende, pastor, tranquilo, estamos compreendendo. Pero quando me vou a los comércios aí, a primeira palavra que hablo, a pessoa me diz: "Es brasileño", porque eu tenho uma maneira própria de falar. Aunque eu esteja profundamente hablando com mais fluência o espanhol, aunque eu consiga isso, eu vou falar com os acentos de mi região, porque isso está em minha vida, está em minha forma, minha maneira de viver. Então, a cultura donde fuimos criados, donde vivimos, fundamenta muito de las coisas que hacemos e a maneira como nos portamos en el mundo. Nuestras escolhas
lo que elegimos para nuestra vida. Todo tiene que ver con la cultura donde fuimos criados. Este es un factor. Hay otro que es el factor social. El factor social, la condición social. Dentro de una comunidad, dentro de una misma comunidad, así como hay personas de diversas culturas, hay también personas con diversas condiciones sociales. Hay algunos que tienen más dinero, otros tienen menos dinero, hay algunos que tienen más propiedades, otros que no tienen. Esto es común dentro de una misma comunidad. La diferencia social no se puede destruir. Esto estará presente siempre, en cualquier lugar donde nos metemos ahí para vivir, esto haverá. Y esta diferencia, esta distinción social, muchas veces hace con que personas se porten de determinada manera por causa de su condición. Algunas van a decir, yo no voy a me juntar con un determinado hermano porque yo vivo en una otra realidad. Yo no vivo en esta realidad. Entonces yo no voy a me juntar, no voy a acercarme de este hermano porque somos distintos. Eso existe en una misma comunidad. Es un segundo factor. Hay un tercer factor también, es la educación, el acceso a la educación. En una misma comunidad hay personas que tuvieron oportunidad de tener una buena educación. Y hay otros que no tuvieron la misma oportunidad. Y ahí están. O que estoy querendo presentar-lhes en este primer momento é que esta dificuldade de se viver em comunidade é fundamentada por alguns fatores, los quais eu disse três, há muitos outros, pero três aí estão, que são a cultura, a condição social e a educação. E com isso eu quero dizer que este é o campo onde se produz a segregação. É campo onde se produz a segregação, já que a sociedade tende a se agrupar ou a agrupar-se, basando-se em similitudes. Eu vou acercar-me de uma pessoa porque eu tenho similitudes, eu tenho uma vida semelhante a de ella, eu tenho uma vida parecida com ella, nossa cultura, nossa educação, nossa condição social, tudo se parece, então vou me acercar desta pessoa, pero de outra não vou acercar-me porque estas coisas entre nós são distintas. Isto é segregação. Quando eu não quero acercar-me de alguém por causa de fatores externos. Quando eu decido não escutar uma pessoa porque ella, em meu modo de ver, vive em uma realidade distinta de mim. Se ella vive em uma realidade distinta de mim, então não tenho que te lo escuchar, porque lo que vai falar não sirve para mim. E assim, nós passamos a despreciar pessoas alrededor de nós, por causa de situações externas. La iglesia, hermanos, es un lugar donde no
puede soportar cualquier tipo de segregación. La iglesia es un lugar donde no se puede soportar cualquier tipo de segregación, cualquier tipo de distanciamiento por causa de cosas como estas que estamos hablando acá. ¿Y por qué eso? ¿Por qué la iglesia no puede soportar la segregación? Gracias, hermano querido. Usted va a tener un lugar especial en el cielo. Porque la iglesia no puede soportar eso, hermanos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por nuestro Dios Padre, a través de miembros que son de todas las tribus, pueblos, razas, naciones. Dios forma su pueblo no apenas en una nación, en una cultura, en una región. Dios forma, estabelece, crea su pueblo en todos los lugares, indistintamente. Hay gente en este momento adorando, alabando a Dios en muchos lugares distintos, mientras nosotros estamos acá haciendo lo mismo. E somos parte de la misma familia. Somos hijos del mismo Dios. Tenemos la misma promesa de Dios para nosotros. Esto es lo que nos une, nos torna hermanos, nos hace vivir como familia. Y por eso yo no tengo la autorización de dejar de juntarme con usted, o de no querer acercarme con usted, simplesmente porque tenemos cosas diferentes, distintas en nuestras vidas. Hay algo más fundamental que nos une: la sangre de Cristo. Si nosotros fuimos lavados, remidos por Cristo Jesús, lavados por la sangre de Cristo, entonces hacemos parte de la misma familia. Eso es lo que importa. Nada más puede separarnos. Nada más. Para entender mejor eso que estoy diciendo a ustedes, yo voy a explicar algunas cosas de esta carta que estamos empezando a estudiar hoy día, para que esto que estoy introduciendo en este mensaje pueda tener un sentido más profundo y bíblico para usted. Entonces, la primera cosa que debemos aprender es que esta es una de las cartas en que apóstolo Pablo escribió cuando estaba encarcelado en Roma. Estando encarcelado en Roma, ¿por qué decidió escribir esta carta? ¿Cuál es el propósito del apóstol al escribir esta carta? Lo que pasa, hermanos, es que la iglesia de Efesios estaba ahora muy desanimada, porque su líder más grande, su líder mayor, se fuera encarcelado, y la iglesia estaba ahora sin un pastor, sin alguien que pueda ayudarlos en la vida comunitaria, en la vida como creyentes. El gran líder estaba encarcelado,
Y entonces el apóstol escribe esta carta con el propósito de consolar estos creyentes, y hace eso a través de una presentación de los beneficios de la gracia de Dios que están sobre todos los creyentes. Lo que él está diciendo es que mesmo estando encarcelado, la palabra de Dios no puede ser encarcelada, no puede ser parada. Entonces, estos hermanos que estaban en diversas partes, y especialmente en la ciudad de Éfeso, deberían se reanimar ante Dios para que puedan predicar esta palabra sin miedo, sin asombro, sin temor, porque Dios estaba ahí con ellos. Y entonces, ahora en este capítulo 2, versículos 11 y 12, Pablo muestra que los judíos y gentiles son parte del mismo pueblo. Esta iglesia, donde hay gentiles y judíos, forma un pueblo solo ante Dios. La barrera de separación fue destruida en la cruz de Cristo. Entonces, Dios, apóstolo Pablo está diciendo que Dios está por medio de esta realidad formando una nueva sociedad con gente de culturas distintas, de creencias distintas, de pensamientos distintos. Esta es una grande evidencia de lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesús Cristo. Y entonces la iglesia de Éfeso, que era en su mayoría compuesta por gente gentil, tiene un gran desafío acá. Mira que había un peligro muy grande. Si mayoritariamente la iglesia es formada por gentiles, ¿qué podría se pasar? Los gentiles mirar a los judíos y despreciarlos, diciendo: ustedes no deben estar aquí, ustedes mataron lo Mesías, ustedes no recibieron lo Mesías, no deben estar con nosotros. Y entonces el apóstol va a enseñar a esta iglesia que estos hermanos no podrían se portar de manera alguna de esta forma. No podrían despreciar los judíos que estaban en número menor ahí, más pequeño. Ellos también hacían parte del mismo pueblo. Son distintos, pero el mismo pueblo está formado ahí. Por eso, los principales destinatarios de esta carta son los cristianos gentiles. Porque ese cuidado deberían tener. Entender que no hay mérito ningún por serem creyentes. No hay mérito en ellos por serem creyentes. Esto só é possível por causa de la gracia de Dios, que alcanza el corazón, cambia el corazón, destrói la rebeldía y hace-nos como hijos de Dios. Es eso que ellos deberían aprender. Y entonces hay objetivamente acá seis cosas que el apóstolo va a decir para estos hermanos, que fundamenta esta prohibición. No deben despreciar a los otros. Y estas cosas están acá
con muchas similitudes unas de las otras en estos dos versículos, pero yo quiero exponer una por una para que ustedes puedan conocer mejor esta información. El texto ahí empieza con el término por lo tanto. Mira en su Biblia el versículo 11, por lo tanto, está relacionado con todo lo que ha dicho antes. Todo lo que fue dicho antes hasta este momento está incluso en este término acá. Entonces, o que fue dicho antes, que la salvación es un regalo de Dios. Dios dice eso. Apóstolo presentó eso en el capítulo 1. La salvación es un regalo de Dios. Nadie puede conquistar su propia salvación. Es un regalo de Dios. No hay lugar para la gloria humana. En el versículo 9 nos dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. No hay espacio para gloria humana. Y también, incluso nuestras buenas obras fueron preparadas por Dios. Hasta lo que hacemos bien, que Dios aprueba, todo eso no es por nosotros. Dios fue quien preparó eso para nosotros. Entonces no hay mérito ningún en nosotros por sermos creyentes. Y es eso que los gentiles deben aprender. Después de eso, por lo tanto, acuérdense que todo eso, ¿en qué resulta? Que ustedes ahora son familia de Dios, son hijos de Dios. Y todo eso por gracia de Dios, no por méritos humanos. Todo por gracia. Y entonces, ahora viene todo lo que deberían recordar de esta obra que fue aplicada en sus corazones por medio del Espíritu Santo. Lo que pasa es que me imagino el apóstol Pablo mirando a estos hermanos, no podría todavía personalmente, pero estaba pensando en mientras escribía, y creo que estaba pensando más o menos en eso. Ustedes estaban más lejos de lo que generalmente entienden. Ustedes estaban más lejos do que generalmente considera que estaban. Sabe, hermanos, muchas veces nosotros podemos pensar que no estábamos tan lejos de Dios. No, yo siempre tuve una vida buena, yo siempre ayudé a muchas personas, yo siempre me porté con honestidad en el mundo. Entonces yo no estaba tan lejos. Y el apóstolo está diciendo, estaban más lejos do que generalmente compreendes. Vamos, el versículo 11, porque estaban más lejos do que generalmente estaban considerando. Porque antes, ¿quién eran estas personas? Gentiles en la carne. Gentiles en la carne. No tenían la marca, eran incircuncisos. Y mira que esta era la discriminación preferida de los judíos. Ellos miraban a otras personas y decían, ustedes son incircuncisos, no tienen la marca en su piel, no hacen parte del pueblo de Dios, entonces no pueden se juntar a nosotros. Nosotros sí tenemos la promesa, nosotros tenemos todo lo que el Señor quiere para nosotros, tenemos todo, ustedes no tienen. Y entonces por eso eran despreciados los gentiles. Esto aconteció antes con ellos. Ellos sufrieron esta discriminación por parte de los judíos arrogantes.
como el texto nos dice, que fueran circuncidados, como ellos se llamaban circuncisión. Ellos llamaban a sí mismos, nosotros somos circuncidados, pero ¿cómo fueron circuncidados? Por manos humanas. Y el Señor dice que esto no es lo que más importa, porque si nuestro corazón no for circuncidado, de nada se aprovecha. Circuncidai el vuestro corazón. De nada adianta tenermos la marca física si no tenemos un corazón cambiado, lleno de la presencia de Dios. Mira, hermanos, cualquiera que haya sufrido alguna discriminación en la vida, sabe lo triste que es ser despreciado. Cualquiera que ya sufrió eso en algún momento sabe que no es bueno, es algo triste. Y entonces, cuando se encuentra en una situación como esta, los gentiles deben recordarse de quién eran antes. ¿Por qué? Para que ellos no hiciesen lo mismo con otra persona. Ustedes sufrieron eso, les pasó eso en su vida, entonces no haga lo mismo con los otros, porque no es bueno. Además, no hay mérito en ustedes, fueron alcanzados por gracia. 2. En este momento estaban sin Cristo. El texto nos dice, en este momento, ¿cuál era la situación de los gentiles? Estaban viviendo sin Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien vaya a vivir sin Cristo? Porque Cristo solo había sido revelado a la nación de Israel. Solo los israelitas, solo los judíos eran portadores de la información sobre el Mesías. Estaban con ellos y ellos no cumplieron con el mandato de Dios, que deberían ser como que luz para las otras naciones, que deberían presentar el evangelio a las otras naciones, pero ellos no cumplieron eso. Quedaron con la información solamente para ellos, porque entendían que solamente ellos es que podrían disfrutar de las bendiciones de Dios. No compartieron con nadie. Entonces los gentiles no tenían acceso a nada de información sobre lo Mesías, sobre su gracia, sobre su misericordia. Nada sabían. Estaban sin Cristo. 3. Fueron separados de la comunidad de Israel. No eran israelitas. Eran alienados de los beneficios espirituales que fueron prometidos a la nación de Israel. Estaban separados de la ciudadanía. No hacían parte, despreciados por eso. En cuarto, eran ajenos al pacto de la promesa. La promesa consistía en la llegada del descendiente de Abraham para apartarlos de sus iniquidades, cumplir las profecías y conducir al pueblo de Israel a la plenitud del reino de Dios. Esto era la promesa, y el Mesías venía para cumplir todo eso. Y esta promesa, Dios hizo varias veces pactos con personas distintas. Dios hizo un pacto con Abraham, con Moisés, com Davi,
mira aqui, era a mesma promessa sendo repetida. A mesma promessa sendo repetida. Não era distinta. Não era um pacto novo. Pero os gentiles não tinham acesso a isso. Eram estranhos a las promessas de Deus. Mira, é o mesmo que você está ao lado de uma pessoa e alguém chega e faz uma promessa buena, maravilhosa para ele. E disse: mira que vou te dar uma vacação no próximo ano, donde quiera ir. Que seria bueno, ¿sí? Então, alguém a tu lado, mira que pode preparar-se porque no próximo ano você vai ter a vacação de seus sonhos. Para donde quiera, todo pago. E você está ao lado dizendo: que será para mim? Que será para mim? Pero para você não resta nada. Você não vai ganhar nada. Nada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A promessa para os judíos. Os outros, nada. 5. Não tinham esperança. Que triste é viver sem uma resposta a las questões básicas, a las perguntas mais básicas de nossa vida. Que triste é viver sem ter resposta, sem ter contestação para as coisas da vida. É terrível viver sem sentido, sem expectativa. A pergunta final é: para que eu vivo? Para que vivo eu? É por isso que muitas pessoas se matam. Porque miram a própria vida, não encontram uma razão de viver, não têm esperança, não têm alegria. Miram a la frente e dizem: não há nada que llene meu coração de alegria. Não tenho vontade de fazer nada em minha vida. Se perde as expectativas, e então disse: para que vivo eu? Eu quero sair deste mundo. Há muitas pessoas que se acabam assim, porque não têm esperança no coração. E finalmente, 6, sem Deus no mundo. Na língua grega, é literalmente um ateu. Literalmente, sem Deus no mundo, é viver como um ateu. Não é como que negar a existência de Deus. Não é uma negação da existência de Deus, como fazem o ateísmo filosófico, que tenta em todo tempo negar a existência de Deus. Não é isso. Pero é viver como se Deus não existisse. Não comporta Deus em nada de sua vida. Não tem conhecimento de Deus, del verdadeiro Deus. Les faltava isso para os gentiles. Mesmo tendo vários deuses, adorando vários deuses, al final não tinham o Deus verdadeiro. Se quedavam então sem esperança, porque não têm o Deus verdadeiro para servir. Estas 6 coisas, o apóstolo está dizendo a los gentiles para que eles se recuerden de quem eram. E entendam que se agora são parte da família de Deus, é por graça, por misericórdia de Deus. E não podem segregar a los outros, separar a los outros, despreciar a los outros por nada, porque são parte da mesma família da fé. Algumas lições para nós, hermanos, ante esta exposição. A primeira,
Aquí está nuestro retrato. Esta es nuestra imagen. Aquí estamos nosotros también. Nosotros que no somos judíos. ¿Hay alguno judío acá? ¿No? ¿No hay? Entonces es nuestro retrato este. Estamos en esta misma condición. Fuimos alcanzados por la misma gracia de Dios. Y estamos haciendo parte del mismo pueblo de Dios. Segundo, debemos comprender que fuera de la revelación especial de Dios, en el Antiguo y Nuevo Testamento, no hay posibilidad de salvación. Afuera de eso, fuera de esta revelación de la palabra de Dios, no hay posibilidad de salvación. Y nosotros la tenemos ahora, por gracia de Dios. Tenemos la palabra en nuestra lengua. Podemos leer, podemos conocer las promesas de Dios. Podemos conocer mejor a nuestro Dios por medio de su palabra. Y tenemos aquí, hermanos, un fundamento para las misiones. Los pueblos sin Cristo están condenados, totalmente condenados, por lo que debemos predicar el Evangelio a todas las naciones, porque sin Cristo están condenados. Por eso es que enviamos misioneros, por eso es que oramos por misiones, por eso es que contribuimos, es que aportamos para misiones, porque los otros pueblos necesitan de la palabra de Dios, de la predicación de esta palabra, para que puedan conocer a nuestro Señor. También tenemos acá, hermanos, un llamado a la humildad. Nosotros somos llamados a la humildad. Nuestra situación era muy triste cuando el Señor nos alcanzó. Todo lo que se pasó con los gentiles, se pasó con nosotros también. Estábamos más lejos do que generalmente consideramos. Y Dios, por gracia, nos hizo parte de su familia. Nos llama de hijos. Nuestro hermano más viejo, Jesucristo, nos llama de amigos, hermanos. ¿Hay mérito en usted? No. No fue usted quien conquistó eso. Es un regalo de Dios para nuestra vida. Finalmente, hay muchos aspectos externos que prueban que realmente somos distintos unos de otros. Y eso no es un problema. Es parte de la identidad de cada uno de nosotros. Sin embargo, hay algo que nos hace similares y que destruye cualquier tipo de separación: la sangre de Cristo. Si la sangre de Cristo está sobre ti y sobre mí, entonces somos parte de la nueva sociedad que Dios está formando a través de su Hijo. Esto es suficiente para hacernos siervos unos de otros y vivir el verdadero amor de Dios. Que el Señor nos ayude para vivir en comunidad como hijos de Dios, sin distinción, sin discriminación, y así nos portarmos como Él quiere para nuestra vida. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor,
por este dia maravilhoso, onde estamos juntos em Sua presença. Te damos graças, Senhor, porque Sua palavra traz consuelo para nossa vida. Ajuda-nos a viver em Sua presença, sabendo que fuimos aceptos por Sua graça e misericórdia. E agora podemos alegrar-nos, porque somos família Tua. Somos hijos Tuyos. Bendiga eu e mis hermanos acá, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, para vivirmos o verdadeiro amor de Cristo. Vivirmos como família de Deus. E no nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.